Bueno, lo has dicho bien, es del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es un acto de Él. Y me gusta pensar muchas veces que el Espíritu Santo es como un seno materno. Y Él te hace nacer de nuevo. Y entonces el bautismo es como venir en el seno del Espíritu Santo. Sabes que en griego bautizar, baptizo, quiere decir inmersión realmente, ¿no? En el bautismo del Espíritu Santo nosotros entramos en el seno del Espíritu, estamos en inmersión en Él y entonces hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo inicio. Ese es lo propio. No es una efusión cualquiera, es una efusión que marca un inicio para ti, un nuevo momento. Y esencialmente el bautismo del Espíritu Santo es la reproducción de la experiencia de Pentecostés. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, recibieron los carismas del Espíritu Santo, las gracias del Espíritu Santo, pero sobre todo, como me gusta decir, lo que para mí es lo más importante de lo que produce el Espíritu Santo es lo que yo llamaría la dilatación del corazón. Porque nosotros nos movemos mucho por la mente. Cuando fui formado en el seminario, me formaron a hacer oración mental. Entonces, claro que la oración mental también nos dijeron que tenía que ser cordial, ¿no? Pero es verdad que yo después de muchos años me daba cuenta que mi oración era fundamentalmente mental y cerebral. Después que recibí el bautismo del Espíritu Santo, hay como una dilatación del corazón y ya es el corazón el órgano principal de tu vida espiritual. No es tanto el cerebro, los razonamientos, la teología, que es muy importante la teología, por supuesto, pero mi relación a Dios no es una relación teológica, en primer lugar. No es una relación de razonamiento. Yo hablo a un padre, no hablo al ipsum esse existens de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hablo a Dios Padre, ¿verdad? Y entonces lo que hace el Espíritu Santo en el bautismo te dilata el corazón y entonces tu vida espiritual pasa a ser, al menos lo experimenté yo, pasa a ser fundamentalmente una vida de amor, con todo lo que esto implica, ¿no? Y una de las primeras implicaciones del bautismo es que sales a la calle a anunciar el Evangelio. ¿Y por qué? Porque, bueno, lo dice San Juan, ¿dónde está el amor? No está el miedo. El amor expulsa el miedo. Entonces se dilata el corazón y entonces llega una nueva osadía espiritual, una nueva capacidad para anunciar el Evangelio. Y vemos el día de Pentecostés que pasó con Pedro. Pedro, la primera cosa que hace es va a predicar el Evangelio. Pocos días antes estaban asustadísimos, no, unas horas antes estaban asustadísimos, cerrados en el cenáculo, y después el corazón se dilata y puede anunciar el Evangelio. Y después una otra cosa del bautismo es que está en conexión con lo que dije, es que deja de ser la religión del deber, yo tengo que hacer esto, etcétera, etcétera. Bueno, claro que la religión es un deber, y hacer actos de piedad y honrar al Creador es tu deber, por supuesto. Pero lo que te mueve ya no es el sentido del deber, en primer lugar, sino que es el corazón. Y es la atracción por Dios, es el amor. Efectivamente hay algo que es muy cierto en lo que se dice, ¿no? Que la confirmación es el sacramento de Pentecostés, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué pasa? Quizá porque nos falta expectativa, quizá también porque, bueno, nos falta un poco de fe, quizá también porque falta la preparación en el confirmando, pero el hecho es que lo que los jóvenes viven, o los menos jóvenes viven durante la confirmación, poco tiene que ver con la experiencia de Pentecostés de los apóstoles. Supuestamente tendría que ser esto, pero yo me pregunto a veces si nuestra iglesia está preparada para esto, ¿verdad? Y en este momento, bueno, en muchos lugares me parece que no. Y entonces el Espíritu Santo necesita
vamos a decir, reactualizar lo que ha sido dado en la confirmación, pero que no ha podido ser dado en todo su desarrollo. A veces también la pregunta que se hacen es, bueno, en el bautismo del Espíritu Santo recibimos más gracias de lo que hemos recibido en la confirmación. Bueno, quizás sí, Dios está libre, ¿no? Y puede dar todas las gracias más que quiere, ¿no? Y es esto lo que es importante subrayar, es que la confirmación tendría que ser Pentecostés, pero no lo es. Entonces el Espíritu Santo tiene que encontrar otros momentos favorables para poder realizar esta experiencia. Y recordemos también una cosa muy importante, es que los apóstoles cuando llegaron a Pentecostés estaban desesperados. O sea, habían todos, excepto Juan, habían todos traicionado al Señor. Y entonces, cuando llega el día de Pentecostés, no están pidiendo al Espíritu Santo como una cosa más en su vida, sino como la cosa esencial que les va a permitir finalmente seguir a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros en el día de la confirmación estamos con esta mentalidad? ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos la confirmación tenemos conciencia no simplemente mental, volvemos al tema, ¿no? Es que estudiamos para el sacramento de la confirmación y sabemos que sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada, etc., etc. Pero ¿quién lo sabe cordialmente? ¿Quién lo sabe existencialmente? ¿No? Y entonces eso también condiciona la recepción del sacramento del Espíritu Santo en el sacramento. Mientras que los apóstoles en Pentecostés estaban realmente desesperados por el Espíritu Santo. Sabían con su cabeza, pero sobre todo con su corazón, con su ser mismo, con todo su ser, que sin el Espíritu Santo no podían, ¿no? Y después hay un otro elemento, es que ellos estaban completamente dispuestos a escuchar al Espíritu Santo después de Pentecostés. O sea, la actitud es, Espíritu Santo, ven, yo te voy a seguir y voy a seguir lo que tú me pidas. Y vuelvo a este punto, ¿cuántos de nosotros cuando recibimos la confirmación teníamos esta actitud personal, ¿no? Sí, voy a recibir el Espíritu Santo, Él me va a hacer más fuerte, pero yo voy a seguir controlar mi vida y tener el volante de mi vida. Pero así es mucho más difícil que experimentes realmente Pentecostés, las llamas de fuego. Yo soy legionario old school, ¿no? Yo soy legionario de la vieja escuela, ¿no? No como hoy día son formados en Roma, que ha cambiado bastante. Pero efectivamente vivíamos en aquel entonces en un clima de exigencia muy grande. Se nos empujaba mucho en el sentido del deber, del cumplimiento hasta los más pequeños detalles. O sea, todo ello son cosas en sí positivas, ¿no? Pero lo que pasa es que se subrayaba mucho un aspecto y se olvidaba mucho otros aspectos, ¿no? Y entonces yo tenía una mentalidad muy legalista. Y me doy cuenta también que mi relación con Dios era cerebral, mi modo de predicar era bastante teológico, en fin. Que no está mal, por supuesto, pero no, el corazón no estaba suficientemente presente, ¿no? Entonces, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, mi oración cambió completamente. O sea, yo tenía, no sé cómo explicarlo, pero yo pasé por años de desierto espiritual en la Legión. Entonces yo hacía todas las mañanas mi oración mental, 1 hora, pero era como caminar en un desierto, ¿verdad? Y después de haber recibido el Espíritu Santo, en el 2010, yo tenía conexión con Dios. O sea, yo tenía a alguien vivo ahí. O sea, es como mi vida espiritual se hizo viva, animada por el Espíritu Santo. No digo que no tenía el Espíritu Santo, por supuesto lo tenía, pero no lo tenía apagado, no lo tenía vivo, ¿verdad? Entonces mi oración cambió completamente. Tenía gusto de ir a la oración. Antes lo hacía por deber, realmente. A partir del bautismo empecé a hacerla por gusto, por placer, porque realmente me encontraba con un amigo, ¿verdad?
Y en segundo lugar, me ha sanado mucho el Espíritu Santo en el bautismo, ¿no? Porque no solo recibes carismas, te renueva tu vida de oración, pero también te puede sanar mucho el Espíritu Santo en este día. Yo tenía muchos bloqueos internos, muchos miedos internos. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Cuando se te dilata el corazón, el miedo retrocede en tu vida. Yo sigo teniendo miedos, por supuesto, soy humano, pero tiene mucho menos poder sobre mí. El miedo se me dilató el corazón. Entonces, después del bautismo, de repente, yo tenía proyectos apostólicos que yo nunca tenía antes. Antes tenía miedo y no me atrevía a hacer nada. Y cuando me venían ideas de proyectos apostólicos, yo pensaba, sí, pero yo voy a fallar, eso no es para mí. Todo lo que he hecho en mi vida ha fallado, etc. Y hoy día tengo proyectos y a veces humanamente me parecen irrealizables, pero yo tengo ánimos y entusiasmo y pienso que sí es posible, que Dios es todopoderoso y que sí lo puede hacer. La tercera cosa que me cambió es que mucho más alegría en mi vida. Es claro, tocas a Dios y entonces... Jesús me dio paz cuando yo me convertí tenía 19 años, ¿no? 18, 19. Jesús me dio paz, me reconcilió con Dios. Y también me dio alegría, ¿no? Pero creo que la tonalidad dominante ha sido la paz con Jesús. El Espíritu Santo me ha dado alegría, ¿no? No me ha reconciliado con Dios, yo ya estaba en estado de gracia, pero hay un desbordamiento, ¿no? Y entonces, claro, ese es mucho más atractivo para la gente. Entonces, toda mi mentalidad se hizo mucho más positiva, ¿verdad? Y después, la cuarta cosa que yo diría es que nacieron los carismas del Espíritu Santo, ¿no? Que es, en mi caso la primera cosa fue, yo creo, palabras de conocimiento. O sea, yo rezaba sobre las personas y sabía cosas que no tenía que saber. Y también rezaba sobre las personas y algunas caían al suelo, ¿no? Caer al suelo no tiene mucha importancia, ¿no? Pero lo que era significativo es que uno rezaba y las personas recibían algo. Algunas se caían al suelo, muy bien, está bien. No porque recibían más, caían al suelo. Pero el punto es que recibían algo. Y antes esto no me pasaba. O sea, sí, como sacerdote cuando bendecía a la gente recibían algo, pero ahí era muchísimo más palpable y fuerte, ¿no? Y además cambiaba vidas. Y después la tercera cosa que con el tiempo se fue manifestando es la sanación. Yo rezaba sobre las personas y había sanaciones que se producían. Mire, cuando tú recibes algo que te ha cambiado la vida, lo quieres para los demás. Entonces el bautismo del Espíritu Santo me cambió, me sanó, me reconcilió con mi vocación sacerdotal, porque yo era sacerdote, pero no sabía bien cuál era mi misión en la iglesia y yo no sabía cómo llegar a la gente y cambiar a la gente. Entonces el bautismo me reconcilió conmigo mismo, con mi misión, con mi vocación. Y entonces yo quería esto para los demás, entonces empecé a hacerlo. Bautismos del Espíritu Santo. Entonces yo no he hecho, debo decir, los seminarios clásicos. No es lo que hago. Nosotros organizamos noches de alabanza, invocamos al Espíritu Santo, damos enseñanzas y el Espíritu Santo los va bautizando a los pocos, todos los que están ahí. Y entonces a los pocos van recibiendo el Espíritu Santo. No es que haya un día marcado. Normalmente, no es que haya un día marcado de bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hago retiros, como lo voy a hacer este domingo, de hecho, y este sábado, la última enseñanza, la última plática de mañana, sábado, va a ser sobre el bautismo del Espíritu Santo y vamos a rezar para que los jóvenes lo reciban y muchos de ellos lo van a recibir,
por gracia de Dios. Entonces, claro que podría haber hecho un seminario de 4 semanas, pero no es posible. Entonces, el Espíritu Santo se adapta a todas las situaciones. O sea, los efectos del bautismo son tan variados como son variadas las personas. O sea, tienes los que no sienten nada, pero se les cambia toda la vida. Yo, el día de mi bautismo, sentí como una fuerza que venía sobre mí. Bueno, rezaron 3 veces sobre mí, ¿no? Y cada vez yo tenía que después sentarme porque había algo que pasaba aquí. No sabía qué era, pero no fue una manifestación muy fuerte. O sea, era más interior. Yo me sentaba y me sentía un poco raro, pero nada más, ¿no? Yo he visto personas por los suelos, yo he visto personas llorando, yo he visto personas encarcajadas, yo he visto personas experimentando un calor tan fuerte que tenían que pedir un vaso de agua, y entonces le llevas el vaso de agua y piensas que la persona se lo va a beber, pero se lo pone en la cabeza, porque el calor es tan fuerte. O a veces la gente siente electricidad. Me pasó una vez esto. Porque efectivamente el bautismo del Espíritu Santo se puede repetir, ¿no? Y entonces yo una vez tuve esto como electricidad se me iba por el cuerpo. Entonces físicamente hay muchas manifestaciones diversas. Algunos incluso sienten frío. No sé por qué. En la vida de las personas, bueno, algunas personas cambian completamente la vida de oración. Algunas personas descubren a Jesús. Tenemos una persona en nuestra comunidad, Veronique, que vino atea, completamente atea, enferma, y entonces llegó el Espíritu Santo sobre ella, se puso a llorar, se sintió, tenía dolores físicos tremendos hasta el punto que los médicos le dijeron: tú vas a acabar en una silla de ruedas en unos 5 años, ¿no? Llegó el Espíritu Santo tan fuerte que, bueno, se le fueron los dolores y sintió como toda su sensibilidad cambió y se puso a llorar, toda la mañana se puso a llorar. Entonces al final de la mañana me fui a hablar con ella y le dije: te vi muy emocionada, ¿no? Y ella me dijo: sí. Y yo le dije: bueno, esa es señal que Dios está actuando mucho. Y me dice: sí. Es muy platicadora, pero ella no quería platicar para nada, ¿no? Y entonces se sanó completamente. Y ella, que necesitaba 9 horas de sueño, a partir de este momento tenía una energía tal que con 4 horas de sueño por la noche estaba puesta, perfecta, como una reina. Y entonces empezó un camino de fe impresionante, primera comunión, confirmación, en fin. Bueno. Y otras personas, bueno, el cambio es quizá menos radical, pero es también fuerte. O sea, por ejemplo, hay personas que con esto empiezan a hacer oraciones de sanación. Y entonces les manifiesta los carismas de Dios. Y lo que veo es que normalmente hay cambios radicales. O sea, de un cristiano más bien tibio o poco fervoroso, de repente nacen de ahí personas súper convencidas, que van a misa todos los días. O sea, me acuerdo otra, una catalana, quizá va a escuchar este documental, Montse, ¿no? Yo creo que no se importará si yo digo su nombre, Montse, ¿no? Yo creo que tenía 5 o 6 enfermedades. Vino a una sesión de sanación, pero fue sanada y bautizada en el Espíritu. Yo creo que fue todo. Se sanó de todo. Y ella vino, no creo que era atea, pero era agnóstica o no muy lejos de agnóstica. Y como tenía muchas enfermedades, vino un poco como diciendo: bueno, quién sabe, algo puede pasar. Y me acuerdo cuando llegó en la mañana, tenía una cara de depresión, de seriedad, de tristeza tremenda, ¿no? Y al día siguiente, cuando volvió, la cara la tenía completamente diversa, pero era otra persona realmente. Y de ser agnóstica o casi agnóstica, ¿no?, empezó a ir a misa todos los días.
todos los días. A mí, su hija, que por supuesto no era creyente, cuando vio el cambio de la mamá, ya no sabía que la violencia para los hijos, de una mamá completamente fría religiosa a una mamá que es un volcán para Jesús. Y de estos casos hay realmente muchísimos. Espero no poner leña al fuego, ¿no? Yo sé un poco la situación de España con la Cataluña independiente, etc. Ella me dijo un día que después de haber vivido esto, su relación con España cambió completamente. Es que has experimentado a Dios y entonces las cosas humanas, muy humanas, dejan de tener importancia. ¿Verdad? Ese es otro efecto. Yo no me gusta poner cosas, ¿no? Yo creo que la palabra clave siempre es integración, ¿no? Y de hecho, católico, ¿qué quiere decir? Quiere decir universal, ¿no? O sea, el católico, por definición, por ADN, tiene que tener capacidad de integración, ¿verdad? Y entonces, para mí, la fe se tiene que seguir enseñando intelectualmente, porque también yo he visto a veces en ciertos ambientes carismáticos una falta completa de teología y de teología espiritual también, ¿no? Entonces hay que enseñar la mente, ¿eh? O sea, y la mente sigue siendo un órgano esencial para toda vida cristiana, ¿no? Entonces, hay que seguir formando a la gente en la fe, en la doctrina, y la Iglesia Católica tiene una doctrina maravillosa, realmente, muy equilibrada. Newman, cuando se convirtió al catolicismo, escribió unas páginas sobre la doctrina católica que aconsejo a todo católico que lo lea, ¿no? La doctrina católica es estupenda, ¿no? Cuando sigue siendo católica. Por supuesto. Sin embargo, efectivamente, el elemento experimental, vivencial, esto es lo que se había perdido mucho. Yo creo que esto es lo que el bautismo del Espíritu Santo con los carismas viene a traer. O sea, gente que hace la experiencia de Dios en su oración, en su vida diaria, en su contacto con los demás. ¿Me entiendes, no? Esto es esencial, ¿no? Y si tú vas a ver la Biblia es un libro de experiencias de Dios. Entonces, yo no sé qué nos pasó, ¿no? Yo creo que nuestra fe se intelectualizó mucho, por un lado, y después perdió el contacto bíblico. Por eso Vaticano II dice que el alma de la teología tiene que ser la Sagrada Escritura. Y entonces, porque en la Sagrada Escritura es solo experiencias con Dios. Claro que tienes libros sapienciales que vamos a decir que son doctrinales, que tienen doctrina, por supuesto. Claro que las parábolas de Jesús tienen doctrina, claro que el sermón de la montaña de Jesús tiene doctrina, claro que las cartas de San Pablo tienen doctrina, etcétera, 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 ¿no? El Evangelio de San Juan tiene una profundidad doctrinal extraordinaria, claro que sí, pero el elemento de la experiencia de Dios es por doquier. Los milagros, las transformaciones, las conversiones. Mire, el libro de los Hechos de los Apóstoles, lean, hay al menos 5 efusiones del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con experiencias de Dios absolutamente tremendas. Entonces yo creo que hay que ir con los dos. Hay que ir con todo. Como me decía un amigo español que era neocatecumenal y que después se hizo muy carismático, cuando él descubrió los carismáticos a través de los evangélicos, ¿no? Él es católico, ¿no? Pero lo descubrió a través de los evangélicos. Él dijo, yo quiero el full gospel, yo quiero el evangelio entero. No quiero cortar partes según mi cultura, mi gusto personal, yo lo quiero todo. El evangelio de la doctrina, el evangelio de los milagros, el evangelio del amor, yo quiero todo. Porque, de hecho, para que el evangelio funcione bien, tiene que estar completo.
por supuesto. Les voy a contar una experiencia. Y con esto voy a decir todo. Dios había puesto en mi corazón que va a venir Pentecostés. Siempre estamos en Pentecostés desde Pentecostés, por supuesto. Pero que va a venir un Pentecostés mucho más fuerte de todo lo que hemos visto. Y que esto vendrá en el contexto de la unidad de los cristianos. El primer Pentecostés ha sido una experiencia de unidad. Toda la iglesia alrededor de María. ¿Verdad? Y hablando diversas lenguas. Comunicando, o sea, hablando diversas lenguas quiere decir con capacidad de comunicar a todos los hombres, ¿no? Entonces es una experiencia de unidad y la iglesia de Pentecostés es una iglesia en unidad. Alrededor de María y, tenía que decir también, alrededor de Pedro. María y Pedro, los dos. Muy bien. Y si nosotros queremos que el Espíritu Santo llegue con nueva fuerza, y Dios sabe que necesitamos un nuevo Pentecostés con mucha fuerza, porque los desafíos de la actualidad superan y por mucho los desafíos que tenían los apóstoles en su tiempo. Los desafíos actuales son mucho más grandes, ¿no? Entonces sí lo necesitamos, pero para esto hacer cosas en unidad, el corazón de Dios Padre se derrite porque ve sus hijos juntos. Hay que pensar un poquito, o sea, si yo soy Dios Padre, bueno, si yo soy un padre de familia, basta, y tengo 3 hijos y los 3 no se hablan, qué dolor para el padre de familia. Cada hijo habla con su padre, tiene una excelente relación con su padre, etc. Pero llega el día de Navidad, no los puede juntar los 3. Entonces tiene que celebrar 3 Navidades. Uno el 25, otro el 23 y otro el 27. Y entonces tiene que cambiar las fechas porque si no uno va a tener envidia del otro, bla, bla, bla. Imagínense qué vida de familia y qué dolor para ese padre. Bueno, ese es nuestro Padre Celestial, ¿no? Y entonces, cuando de repente estos 3 hijos, que no se hablan nunca, que están peleados, etc., deciden poner de lado sus diferencias y no entrar en polémicas, etc., pero simplemente rezar juntos, alabar juntos y amarse recíprocamente y reconocer las buenas cosas que cada uno tiene, ¿no? Y esto no es decir que ellos tienen razón en este punto de doctrina y nosotros estamos equivocados. No entramos en la cuestión doctrinal, entramos simplemente en una cuestión de amarse y de orar juntos. Bueno, y entonces, cuando esto pase, Dios Padre... Y entonces yo estaba en Portugal, imagínense la fecha, Pentecostés. Y he hecho un retiro en Portugal con evangélicos, el día de Pentecostés, muy bien. Y entonces puse la misa al final del retiro, porque no quería obligar a los evangélicos a venir a misa. Bueno, y vinieron a misa. No comulgaron, respetaron, etcétera, ¿no? El pastor estaba ahí, no comulgó, pero estuvo en misa, nos acompañó a misa. Y entonces yo prediqué en esa misa de Pentecostés sobre esto que acabo de decirte, que el Espíritu Santo vendrá con nueva fuerza en el contexto de la unidad de los cristianos y que tenemos que trabajar para esto, bla, 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 etcétera. Bueno. Y entonces al final de mi homilía, rezo sobre todas las personas y pido al pastor que venga y que también rece sobre todas las personas. Y él lo hace con mucho gusto. Bueno, en el momento de la consagración, iba a levantar la hostia y de repente me llega la certeza de que un milagro va a suceder. Entonces yo pienso con mi mente muy católica, va a haber un milagro eucarístico y todos los evangélicos van a ver la realidad y la veracidad de la Eucaristía. A veces son pensamientos muy humanos. Dios tiene otros planos, ¿no? Y Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Y me esperaba algo de este calibre, era tan fuerte la convicción, ¿no? Y no pasó esto, sino que pasó otra cosa muy interesante, es que cuando levanté la hostia,
haz de cuenta que el día es como aquí, no hay viento. Las hojas de los árboles casi no se mueven. Y de repente llega un viento como el Pentecostés. Dice el texto de Pentecostés, el ruido de un viento muy fuerte. Y escuchamos como si fuera un torbellino. Duró 3-4 minutos y después se desapareció. Y todos en la sala, en la iglesia, perdón, estaban absolutamente estupefactos. O sea, Dios acababa de firmar lo que habíamos predicado en la homilía. Que Él vendría, habría un nuevo Pentecostés en la unidad de los cristianos. Aquí estaban los evangélicos. Ellos han podido incluso hacer una oración durante la misa. No tenía yo el pastor a concelebrar, obviamente. Obviamente. Él estaba como los demás, asistiendo a misa. Todo se hizo según las normas, las reglas. Pero a Dios esto le gustó mucho. Yo celebro misa todos los días. Nunca he vivido esto en mi misa. Todos los años celebro Pentecostés de una forma especial. Nunca he tenido esto otra vez en Pentecostés. Es en la unidad de los cristianos que vendrá el Espíritu Santo con una nueva fuerza para transformarlo todo. Los cristianos unidos son ellos los que van a convertir el mundo, no los cristianos separados. Y mientras los cristianos son separados, el mundo no se va a convertir. Y el diablo, que quiere decir divisor, tendrá demasiadas puertas de entrada para hacer lo que quiere en el mundo y en el mundo cristiano. Hasta que nosotros no logremos abrir nuestras mentes y abrazar a nuestras manos y poner de lado el maldito, perdón que lo diga, el maldito espíritu de acusación. ¿Verdad? No digo que estamos acusando a los demás, pero puede haber mucho de esto también. Puede haber mucho de esto. Y esto hay que ponerlo de lado. ¿Verdad? Pero repito, no es entrar en un relativismo religioso. No se trata de esto. Se trata simplemente de amar a nuestros hermanos en Cristo. Yo voy a usar simplemente el sentido común. Si está en la Biblia 1 Corintios 12 y 14, que es la parte de Pablo que habla de los carismas, yo creo que no está en la Biblia solo para el primer siglo del cristianismo. Si está en la Biblia es porque es para todos los tiempos. Y no es que nosotros, la Iglesia, juzgó que teníamos que quitar los capítulos 12 y 14 de la carta a los Corintios. No es que la Iglesia llegó al cuarto siglo y dijo, bueno, quitaremos estos versículos del capítulo 12 y del capítulo 14 porque esto ya no se aplica, ya era antes. No, esto es para todos los tiempos, es palabra de Dios. Lo mismo por los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo actuaba la iglesia naciente. Dios lo quiso en la Biblia. Podría haber sido de una forma completamente diversa, pero Dios puso en la mente de nuestro querido Lucas, porque es el autor de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas le puso en la mente escribir los Hechos de los Apóstoles y lo ha hecho. ¿Y por qué Dios lo quería en la Biblia? ¿Por qué? Porque la iglesia de todos los tiempos, de todas las épocas, necesitaría siempre mirar a los Hechos de los Apóstoles e inspirarse de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles, yo no digo que sea la iglesia modelo, porque esto es idealismo y utopía. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles tenía, por supuesto, muchos problemas como la iglesia de todos los tiempos. Sin embargo, hay elementos de su vida que están ahí porque son canónicos, o sea, son normativos, son modélicos, o sea, los hombres de iglesia de todos los tiempos van a tener que mirar a esto e inspirarse, simplemente esto. Bueno, ¿y qué vemos en los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué vemos en las cartas de San Pablo, particularmente 1 Corintios 12 y 14? La explicación sobre los carismas. Entonces, los carismas es para todos los tiempos. Y además,
lo que aparece en estos escritos es que los carismas no eran el privilegio de unos cuantos santos. Eso es muy importante. No eran el privilegio de un Filippo Neri, San Felipe Neri, no era el privilegio de un cura d'Ars, no era el privilegio de un Padre Pío, o de una, para decir un santo español también, o de una Teresa d'Ávila, o de un Francisco Javier, o Ignacio de Loyola, etcétera, 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 ¿no? No era el privilegio de estos personajes, en estos escritos aparece claramente los carismas como algo que es propio del pueblo de Dios. Los carismas pertenecen a la iglesia, no a individualidades. Es muy importante. No a individualidades, sino al cuerpo de la iglesia. Es el cuerpo de la iglesia que es carismático. No son los individuos. Claro que hay individuos que por X motivos van a ser especialmente carismáticos, pero es el cuerpo de la iglesia que es carismático. Y de hecho, yo en las escuelas de carismas que doy, yo creo que todavía no he dado una escuela de carismas aquí en España y espero que pueda darla. Yo enseño a la gente más normal, que no ha tenido experiencias carismáticas, yo les enseño a recibir palabras de conocimiento y les muestro a las personas que de hecho en su vida cristiana ellos reciben muchas palabras de conocimiento pero no se dan cuenta. O sea, la gente es más carismática de lo que piensa. Esa es de esas cosas que yo muestro. He hecho una escuela de carismas hace poco tiempo en Alemania para gente ligada a los legionarios de Cristo, miembros del Regnum Christi. He hecho una escuela de carismas, entonces estos no se les puede acusar de ser carismáticos. Y hemos hecho ejercicios de carismas y ellos han descubierto que tienen carismas y estaban estupefactos. Y yo no muy sorprendido. Entonces, no es nada del otro mundo y si alguien me dice que es una cosa muy rara, yo le voy a decir, mire, si tú eres un cristiano ferviente de misa diaria o de misa frecuente y que tienes verdadera vida de oración, te lo aseguro, tienes palabras de conocimiento. Muy bien, ¿qué pienso yo de España? ¿Qué papel veo España? Muy bien. Entonces, yo visito a muchos países, ¿no? Lo que hago en España lo hago en Inglaterra, lo tendría que haber hecho en Irlanda este mes, pero no es posible. Lo hago en Escocia, lo hago en Alemania, en Francia, por supuesto. Hemos ido hasta el país del Ganges, ¿no? India, ¿no? Hemos ido hasta India, Pakistán, etc., ¿no? Y vamos también a América, ¿no? Muy bien. Y también he ido a África, en fin. Bueno. Pero España, por supuesto, tiene algo muy particular y muy propio, ¿no? Y lo que más me impacta de los españoles es su extraordinaria capacidad para ponerse extremadamente ferviente el fuego español. Lo que me impresiona es el fuego español. Realmente, España es un país que está hecho para arder. Y porque España está hecho para arder, el español está hecho para ser líder. Porque arde. Entonces, ¿cómo arde? Se le olvida el respeto humano, se le olvida el miedo, entra en cualquier aventura, por eso han descubierto América y otras muchas cosas, por eso han sido conquistadores, por eso han tenido un personaje como Francisco Javier y muchos más, muchos más como Francisco Javier, por eso han tenido misioneros por todas partes. Es que se les olvida tener miedo.
¿no? Hay un libro que me encanta, son los Hechos de los Apóstoles de Latinoamérica, ¿no? Sí, me parece que es... los Hechos de los Apóstoles de América, ¿no? Por Iraburu, me parece que es este el autor, Iraburu, ¿no? Y yo me acuerdo en el seminario haber leído este libro. Bueno, la mayoría de los protagonistas son españoles, por supuesto. Y entonces uno cuando lee este libro dice, bueno, entiendo por qué Dios dio América a España. y yo creo que esta es la gran misión de España, es poner el fuego del Espíritu en el mundo entero. Y yo estoy esperando el día en que el bautismo del Espíritu Santo va a ser una cosa normal en España y los españoles no van a caber en España, por supuesto. Van a tener que bautizar el mundo entero en el Espíritu Santo y yo no veo quién los va a parar. Eso es lo que yo pienso de España realmente. Y en mi opinión no es simplemente lo que yo pienso, es lo que Jesucristo piensa de España. Y una última cosa, no por casualidad Pablo menciona en sus cartas, en una carta, que él quiere ir a España. ¿Verdad? Yo soy francés, me encanta Francia, pero no dice yo quiero ir a Francia. Francia también tiene su papel, por supuesto, ¿no? Pero él dice yo quiero ir a España. Esto dice una cosa muy importante sobre el destino de España en el plan de Dios. Para que un apóstol, después no se sabe si Pablo fue a España o no, pero de verdad que da igual, da absolutamente igual. El hecho es que en la Sagrada Escritura el apóstol por excelencia ha dicho, yo quiero ir a España. Es que España es muy importante.